Ahora sí. Eh, Estábamos graficando funciones especiales. En eso habíamos quedado y vamos a seguir trabajando al respecto. No sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar, muchachos. ¿No hay preguntas de lo que ya hemos hecho? Ok. Claro, lo puedes poner, lo pue- ajá, lo puedes poner al WhatsApp y lo podemos trabajar ahí. A ver, ponlo y lo trabajamos ahí. ¿Ya? Ok, pero lo cierto es que lanzamos funciones. Estábamos viendo de trabajar con funciones especiales, ¿verdad? Entonces veremos esto más a ver, ah, ya lo vas a subir. Mm, Ya. ¿Cuál es la clave del asunto aquí vamos a poner, para graficar en GeoGebra? Se debe utilizar el comando sí. Entonces, fíjense, cuando nosotros utilizamos en GeoGebra el comando sí, perfecto. Mm, Vamos a usar el comando sí. El comando sí marca una condición. Sí, condición, entonces sí, no. Y la idea es que ustedes tengan la habilidad de graficar por su cuenta y lo pueden verificar. ¿Por qué? Porque el GeoGebra no te va a dar la parte analítica. Miren, ¿qué es lo que me pide aquí graficar? Inge, Dice, ¿no Dime, estás viendo no en está Zoom? compartiendo. No se ve nada ahí. ¿en ninguna de las salas? En Zoom no se ve En nada. Zoom, Inge. ¿Y en Meet sí se ve? Ya, perfecto. Se ha deshabilitado entonces. Vamos a poner esto ahí. Ya, graficar. Entonces, ¿qué es lo que me dice? F de X es igual a, vamos a ponerle llavecitas, 3 filas, una columna, ya. ¿Cómo está dada la función? Me dice graficar X al cuadrado menos 1 sobre la función signo de X más 3. Esto funciona cuando la X es mayor que 5. ¿Esta no hemos hecho? No, no. Después dice, don Zafarritas, valor absoluto de 3 menos X, todo esto menos X, y esto funciona cuando la X está entre menos 5 y 5. Entre menos 5 y 5. ¿Esto están seguros que no hemos hecho? Realmente me da la impresión de que sí lo hemos hecho. A ver. Parte entera de 3x más 1. Quiero ver algo. Cuando la X es menor que menos 5. Ya. Tenemos una función definida por intervalos. Quiero ver una cosita.
Ok. Ok, sí, no lo hemos hecho propiamente. Bien. Vamos a... Listo. Entonces, fíjense, la clave del asunto está en definir cada función por intervalos. Empecemos. Definimos las funciones especiales. ¿Qué tenemos? Yo tengo el signo. ¿Cuánto vale el signo? ¿Se acuerdan ustedes qué valores puede tomar el signo? Pues claro que sí, el signo puede tomar solo 3 valores. Puede valer 1, puede valer 0 o puede valer -1. ¿Cuándo vale 1? Como dice su compañero, cuando hay argumento positivo. ¿Cuándo vale 1? Cuando... Caray. Entonces, cuando x más 3 es positivo. ¿Qué significa que x más 3 sea positivo? Significa que la x es mayor que -3. ¿Cuándo va a valer 0? Va a valer 0 cuando x más 3 valga 0, lo que significa cuando x vale -3. ¿Y cuándo va a valer -1? Cuando x más 3 sea negativo, lo que significa que para todas aquellas x menores a -3, ¿cierto? Ahora fíjense, voy a aprovechar acá. Voy a empezar a grabar un ratito. Recording in progress. Me piden graficar esta función. Entonces lo que hago es empezar a definir por las funciones especiales. Veo primero el signo. Decíamos el signo puede valer 1 cuando el argumento es positivo, lo que implicaría que el x es mayor a -3. Puede valer 0 cuando x es igual a -3 y valdrá -1 cuando el argumento es negativo. Ahora veamos, ¿dónde está el signo? En esa parte. ¿Dónde funciona el signo? Para las x mayores a 5. Yo tengo entonces que esa definición va a servir para las x, dice, mayores a 5. ¿Dónde están las x mayores a 5? Pues son esta porción, ¿verdad? ¿Verdad? No, nada muy raro, ¿cierto? Ahora, fíjate, cuando la x es mayor que 5, usas esto. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál de estas tres tendrías que usar? Mayor a -3. ¿Cuál de las? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. La función signo está ahí definida, pero a mí la parte que me interesa es para las x. Fíjense. Mayores a -3. Y va a ser esa porción la que se va a poder intersectar. ¿Se entiende? ¿Y de dónde a dónde sería? De las 5 adelante. Entonces ponemos de la función signo, solo interesa la primera definición porque el rango, perdón, no es el rango, porque el dominio intersecta con el dominio de f de x que corresponde a los valores de x mayor que 5. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿qué diría yo? Si yo copio esto, f de x igual a esto, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vale el signo? ¿Cómo anotaría? Cuando la x es mayor que 5, ¿qué pasa? Estoy con qué parte, con esta porción. ¿Cuánto vale el signo? ¿Cuánto dice que vale el signo? 1. Entonces, en lugar del signo, nomás le voy a poner 1
lo que va a significar que mi función va a ser igual a x cuadrado menos 1 cuando la x es mayor que 5. ¿Se dan cuenta? Ahora, si ustedes quieren, acá le ponemos poner f sub 1 para que se note que es... Apaguen su audio, chicos, para que se noten que es como que la primera definición de la función. ¿Se dan cuenta? Ya está, ya la definí. Queda simplemente así. No está tan difícil. Después, ¿qué otra función especial tenemos? Miren, tenemos el valor absoluto, que vendría a ser la otra función. Definiendo ahora, le voy a poner a f sub 2 de x igual a valor absoluto de 3 menos x. ¿Cómo está definido el valor absoluto? ¿Cómo está definido el valor absoluto? Muy tarde, chicos. Si se conectan tan tarde, hagan el favor de usar el Zoom. ¿Cómo está definido el valor absoluto? ¿Sí se acuerdan? Claro que nos acordamos. Vale lo mismo cuando el argumento 3 menos x, en este caso, es mayor o igual que 0. ¿Qué significa que 3 menos x sea mayor o igual a 0? ¿Cómo es la x? Significa que la x va a ser... ¿Cómo es la x? Cuéntenme ustedes. A ver ahí, despejan. Perfecto. Y el valor absoluto le va a cambiar el signo, o sea, menos 3 más x. ¿Cuándo? Cuando 3 menos x sea negativo. Lo que va a significar que x sea mayor a 3, correcto. Ahora, misma situación de hace rato. Voy a copiar para evitar la fatiga. ¿Ya? De la función valor absoluto, solo interesa la definición que va con quién. Miren, aquí la x está entre menos 5 y 5. O sea, yo tengo ahora la x que debe estar entre menos 5 y 5. Ahí en esa porción nomás va el valor absoluto, ¿verdad? Entre menos 5 y 5. Entonces vamos a decir, de la definición de la solo interesa, los valores de, espérenme un ratito. ¿Cuál de las definiciones entraría entonces? Aquí está el valor absoluto. Tengo x mayor a 3, miren ustedes, y tengo x, perdón, tengo x menor a 3 y tengo x mayor a 3, o sea que hay aquí un algo que pasa con el 3. Tengo lo que va a suceder primero para los valores menores o iguales al 3, dice. Ah, pues menores o iguales al 3 sí hay. Y viene a ser esta porción, ¿correcto? Y ahí, ¿cuál viene a ser la intersección? Miren. Estoy usando esta primera, x menores a 3. Que lo intersecto con la porción que tiene que ir solo entre menos 5 y 5. ¿De dónde a dónde quedaría? ¿Cuál es la intersección acá? Del menos 5 al 3, sí. Del menos 5 al 3. Pregunta, ¿el 3 es abierto o es cerrado? ¿Qué dice aquí? Ah, el 3 tiene que ser, en este caso, cerrado. Muy bien. Ay. En este caso, este es cerradito. Así, ¿verdad? ¿Verdad? Listo. Entonces vamos a anotar. De la función valor absoluto solo interesa
solo interesa, vamos a poner los intervalos que intersectan con el dominio de la función que corresponde a los valores de x entre menos 5 y 5. Ok, entonces aquí está. Este es mi valor absoluto. Voy a copiar mi función. Mi funcioncita estaba acá. Vamos a poner. Aquí está, pues. Pero ya no importa. F2 de x es igual a esta expresión. Ahora, ¿qué va a pasar? F2 de x va a ser igual a, mejor así. Espérenme. Como hemos puesto hace rato, queda mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, la porción que está entre menos 5 y 3 cerrado, el valor absoluto, ¿cuánto vale? Menor a 3. Vale lo mismo, vale 3 menos x. Menos esta otra x, y esto va a funcionar entonces cuando la x dice que esté entre menos 5 había sido menor o igual, este también era pintadito, disculpen, y menor o igual a 3, ¿correcto? Que era esa la porción que nos interesaba. ¿Estamos bien? Preguntas, por favor, pregunte. Así sería, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa para la otra opción? Cuando la x es mayor que 3. Pensaremos qué pasa. Si evito la fatiga, pues nomás esto le quitaremos el relleno. Y estaríamos pensando en esa porción. Ok, ¿qué pasa aquí? Para las x mayores a 3, ¿de dónde a dónde aquí intersecto? De 3 a 5. De 3 a 5. ¿Y cuánto vale el valor absoluto? Vale menos 3 más x. Entonces mi función va a ser menos 3 más x menos x, porque es la definición, cuando la x esté entre 3, en 3 ahora es abierto, hasta 5. Menor o igual a 5 cerrado. ¿Estamos bien ahí? Listo. Ahora, aquí todavía puedes hacer un algo más. Claro que sí. Menos x, esto es en realidad menos 2x. Y aquí más x menos x, esto va a valer simplemente menos 3. ¿Se entiende? Y ahí ya tengo mi función en esa porción definida. Denme un segundo, lo vamos a guardar antes de que se nos pierda. ¿Dónde estamos? Clases virtuales. No. 1-2022. Aquí le vamos a poner dudas, funciones especiales. Ya. Ahora, ya está. Ahora ya está F2. Sigamos. Mi función vale, ¿esto qué es? Es parte entera. Muy bien. ¿Cómo está definida? Ahora la tercera función. Mi tercera función, ¿qué va a ser? La parte entera. ¿Cómo está definida la parte entera? Sí la sabemos, ¿verdad? ¿Cómo está definida la parte entera, muchachos? Pues la parte entera va tomando diferentes valores enteros. Por ejemplo, vale 2. ¿Cuándo valdría 2?
Cuando este argumento, ¿qué tiene que hacer este argumento para que la parte entera sea 2? Perfecto. El argumento debe estar entre 2 y 3. ¿Qué significa que el argumento esté entre 2 y 3? Vamos a hacerlo directamente. El 1 se pasa a restar. 3x tendría que estar entre 1 y 2. Luego el 3 se pasa a dividir y la x vendría a estar entre ¿cuánto? ¿Ustedes creen que es correcto decir que la x está entre 1/3 y 2/3? ¿Así les ha salido? ¿Así les ha salido o no? Sí, ¿por qué? Porque el 1 se va a restar. Entonces aquí me queda 1 y aquí me queda 2. Luego el 3 pasa a dividir y ahí es que tengo 1/3 y por aquí tengo 2/3. ¿Estamos? Y yo podría hacer un algo similar y decir que la parte entera va a valer 1 cuando. Ahora, ¿qué tocaría? Que el argumento está entre 1 y 2. Y hago la misma operación y aquí 1 menos 1 me va a quedar 0/3, que es simplemente 0 y 1/3. ¿Estamos bien? Y así puedo seguir. La pregunta es ¿hasta dónde me interesa o qué porción me interesa? Yo quiero la parte entera. ¿Cuándo va esto? Ah, miren, fíjense, esto va para las X menores a 5. Esto va para las X menores a 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ustedes creen que sea buena idea? Ahí está, X menores a menos 5, ¿no ve? ¿Ustedes creen que sea buena idea aquí que empiece a ver las partes enteras en estos intervalos? ¿Qué les dice su lógica o estoy perdiendo el tiempo? Estás perdiendo el tiempo porque mira, estás entre 1/3, 2/3 allá, entre 0 y 1/3 allá. No, yo quiero menores a 5. La pregunta es ¿cuándo esto va a ser menos 5, menos 6? Esos valores son los que yo tengo que ver. O, a ver, la X tiene que estar entre menos 5. Lo que significa menos 5 es menos 15/3. Menos 15/3 más 1 es menos 14/3. Ya. Creo que yo podría empezar a mirar desde menos 14. ¿Cuándo la parte entera va a valer menos 14? ¿Alguien me dice? Ingeniería 15/3 más No. 1. ¿Cuándo va a valer menos 14? Cuando el argumento, que era 3x más 1, esté entre quién y quién. Recuerden que se redondea al entero inferior. Entonces, ¿esté entre quién? Esté entre menos 14 y menos 13, ¿verdad? ¿Estoy bien ahí? Sí, ingeniera. Ya. Ahora, si 3x más 1 está entre menos 14 y menos 13, el menos 1, el 1 pasa a restar como menos 1. Menos 1 menos 14 sería menos 15. El 3 pasa a dividir y la x está entre menos 5 y ¿quién? Menos 13 menos 1, aquí vendría a ser. Esto más he copiado, chicos. Ay, caray. Más bien no se borró mucho. Que aquí se copió demasiado. Ahora sí. Por darle control B como lo quita. Aquí decíamos menos 1, menos 13, menos 14. Y el 3 pasa a dividir. Y estaría así. Ahí estamos bien. Pero ¿tú crees que este intervalo que acabo de poner te sirve? No, porque esto está entre menos 5 y menos 14/3, que es menos 4 punto y fichas. No te sirve. Te sirve recién lo que viene después de esto. ¿Qué vendría después de esto?
Ya, y es lo que alguien decía. A mí me sirve desde el -15, alguien me decía. Entonces aquí el argumento está entre -15 y -14. -15 menos 1 sería entre -16 tercios y -15 tercios, que en realidad es -5. ¿Cierto? Cierto. Luego vale -16, cuando el argumento está entre -16 menos -15. -16 más 1, aquí ¿cuánto va a ser? Va a ser -17 tercios y -16 tercios. Así, son esos valores los que voy a tener. Va a valer -17 cuando el argumento está entre -17 y -16. -17 menos 1 sería -18 tercios, ¿cierto? Y -18 tercios, ¿cuánto es? Es -3. ¿Estamos? No, perdón. -6, parece que no sé dividir, ¿no? -17 menos 1 -18. Entre 3 sería entre -6 y -17 tercios. Un hito más si quieren. Va a valer -18. ¿Cuándo? Cuando el argumento esté entre -18 y -17, lo que significa que va a estar entre -19 tercios y -18 tercios, que es -6. Y así sucesivamente yo puedo seguir. Esto sigue. Esta es la porción que me interesa, ¿verdad? Entonces, la idea siempre va a ser la misma. De la función parte entera, solo interesan los intervalos que intersectan con el dominio de la función, que es para aquellas x menores a -5, ¿verdad? Eso era lo que decía. ¿Estamos? Ahí está. X menores a -5. Ok, y entonces, ¿qué va a pasar? Mi función. ¿Qué pasó aquí, carambas? Disculpe. Mi función f3 de x va a ser igual a la parte entera cuando la x vale -5. Fíjense que es ahora en esta parte solo es la parte entera. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a anotar? Mi función parte entera va a ser igual a, ¿y qué te interesa? Solo te interesa esa parte. ¿Dónde están mis llavecitas? Me interesa menores a -5. Entonces, ¿desde dónde te interesa? Es desde acá, ¿verdad? Y bueno, ¿y podrían ir más? Claro que sí. Ahí. Pero no importa, aquí puedo ponerle yo unos puntitos sucesivos para que se note que eso va a seguir adelante, ¿lo ve? Correcto, tal vez sería en otra filita, no hay problema, lo podemos hacer. Vamos a hacer algo, 4, 5. Vamos a hacer una cosa. Y que se note aquí con puntitos qué es lo que dice. Ya está. Y entonces, fíjense muchachos, ustedes tienen ya aquí toda la función. Vamos a poner aquí un luego. ¿Y cuál era nuestra función? Nuestra función estaba definida por este signo, bla, bla, bla. Ok, nuestra función va a ser igual a esto del signo para las x mayores al 5. ¿Dónde estaba? Para las x mayores al 5. Aquí está. Esta va a ser la definición, nada más, ¿correcto? Para las mayores al 5. Mi función va a valer entonces
X, ay, perdón, no era aquí. ¿Qué chakra? Denme un ratito. Ahora sí. Mi función va a valer simplemente x cuadrado menos 1 cuando la x sea mayor a 5. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por favor, pregunte. Aquí voy a ir poniendo. Después, ¿qué viene? Después viene el valor absoluto. ¿Cómo estaba definido el valor absoluto? Vámonos al valor absoluto. El valor absoluto. Ah, tenía estas dos definiciones, ¿correcto? O vale 3 menos 2x cuando la x está entre menos 5 y 3, o vale menos 3 cuando la x está entre 3 y 5. ¿Correcto? Entonces, esas dos definiciones deben venir. Listo. Después, ¿qué pasa? Tu función para las x menores al menos 5. Esto para, ¿qué les parece si hago algo? Para ir más simpático acá, esto mayores a 5, esto lo voy a anotar, bueno, en el siguiente paso, lo voy a anotar aquí abajo para que se vea mejor. Ahorita copiaremos así. Y la parte entera valía, ahí tenía todos estos valores. Valía todo esto. Correcto, correcto. ¿Te gusta cómo está? No tanto, así que mejor lo copiamos un poquito mejor. Y mira, esto para la x entre 3 y 5, lo voy a anotar acá. Y cuando está entre menos 5 y 3, lo voy a anotar así. Así ya está todo correlativo, ¿cierto? Mayor a 5, entre 3 y 5, entre menos 5 y 3. Y ahora esto es necesario poner tanto, no. Simplemente pon la porción que te interesa. La x está entre menos 16 tercios y menos 5. La x está entre menos 17 tercios y menos 16 tercios. Aquí la x está entre menos 6 menos 17 tercios. La x está entre menos 19 tercios y menos 6. Listo, ahí. Y esta es la definición que te interesa. Y graficar esto no está tan complejo. Lo vamos a hacer primero aquí a mano, llamaremos. Y luego lo vamos a ver en GeoGebra. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, chiquillos, please, me dicen. ¿Cómo graficarías aquí? Primero estoy haciendo el gráfico a mano. Ahí está, mi eje X, eje Y. Voy a poner unas lineecitas nomás para ir poniendo algo de escala. Ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2. ¿Se entiende, no ve? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y lo mismo en el otro eje. Ahí. Ahorita seguimos. Ya. A ver, fíjate. Para las x mayores al 5, ¿dónde está el 5? 1, 2, 3, 4 y 5. Tu función vale esto. ¿Qué pasa cuando la x vale 5? ¿Cuánto te quedaría? 5 al cuadrado, 25, menos 1, 26. Estoy allá arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 5 al cuadrado, 25, menos 1, 24. Parece que no se suma. Ahí más o menos. ¿Verdad? Cuando x vale 6, 36, menos 1, 35. Lo que va a suceder es que de esta parte, no lo voy a hacer tan a escala. 1, 2, 3, 4, 5. Se va a quedar algo así, porque es la porción de la parábola que va creciendo. Fíjate que la x aquí dice es mayor que 5, entonces esto está ahí abierto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, y este es el 5. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, Ya. Ahora, cuando la x está entre 3 y 5, 1, 2, 3, aquí está el 3, ¿qué va a pasar? ¿Qué tienes?
Tienes la ecuación de una... Oh, ¿qué es? Es un valor, y ese es un valor fijo. Te dice que tu función vale menos 3. ¿Dónde estaría? Menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3 ya. Digamos aquí. Mi escala no está tan buena. No pasa nada. Tu función va a venir ahí. ¿Correcto? Correcto. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo que aquí 3 es abierto y en 5 está cerrado. En 3 está abierto y en 5 está cerrado. Listo. Cuando la X está entre menos 5 y 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aquí está menos 5. ¿Qué tienes? Entre menos 5 y 3, ¿qué tengo? Tengo la ecuación de una recta de la forma 3 menos 2x. Me doy valores. Cuando x vale menos 5, ¿qué tienes? Menos 5 por menos 2 sería más 10, más 3 es 13. Digamos aquí, ya les digo, esta escala no está tan buena. No importa, solo para tenerla la idea. Sería 13 positivo. Ah, ahí más o menos, se nota que está cerrado. Y cuando vale 3, 2 por 3, 6. Ah, miren, 3 menos 6 me da menos 3. ¿Y qué hago? Cierro esta porción. Y entonces lo que yo voy a tener va a ser una recta que una estas dos. Ahí. ¿Se entiende? Preguntas, por favor, pregunten. Estamos, ¿verdad? Ya está. Ahora, cuando la X está entre menos 16 tercios y menos 5, ¿qué ¿De qué se significa? pintaría, ingeniera? ¿Qué? ¿Puedes repetir la pregunta, porfa? En el caso, ¿por qué se pinta ¿Por, por qué se pinta el menos 5? el 3? El 3. Fíjate que aquí el 3 se cerraba. Y hace rato la X valía entre 3 y 5, la función valía menos 3 y estaba abierto en 3. Pero ¿qué pasa con esta otra? Cuando X vale 3, 2 por 3 es 6, 3 menos 6 te da nuevamente menos 3 y entonces es como que cayera exactamente ahí. Por eso es que lo hemos pintado. ¿Está bien? ¿Listo? Inge, Dime. entonces cuando Ok. tengamos pintado y vacío, pintado es el que va a contar, ¿verdad, ingeniera? Sí, exactamente. Si me pregunta para la otra sala, me pregunta su compañero, si se solapan un pintado y un vacío, ¿quién manda? Manda el pintado. Es como que está rellenando el hueco. ¿Ya? Está bien, ingeniera, muchas gracias. ¿Listo? ¿Algo más? Ahora, vean algo. Todo lo que viene después está cada tercio. Entre menos 16 tercios, menos 5, menos 17 tercios, menos 16 tercios, menos... Ah, entonces es como que cada una de estas unidades, 1, 2, 3, 4, 5, ahora la voy a dividir en 3. Y la voy a dividir en 3. Ahí, ¿se entiende? ¿Y qué te dice? Entre menos 16 tercios, que sería el siguiente, y menos 5, la función va a valer menos 15, allá abajo, una cosita así. Ahí va a ser, ¿verdad? ¿Y cómo está esta mini rayita? Está cerrado en menos 16 tercios y abierto en menos 5, o sea que esto va a ser así. Ya les digo, va a ser cada vez más pequeñito, pero bueno, ahí está, cerrado aquí, abierto aquí. Luego, ¿qué dice? Luego va a valer menos 17. Cerrado en uno, abierto en el otro. Y luego va a valer menos 18. Y luego va a valer menos 19. Y así sucesivamente. ¿Se entiende, muchachos?
Y entonces aquí van a ir quedando unas graditas. Si yo no sé definir por intervalos, de nada me sirve mi super GeoGebra. ¿Por qué? Porque para el GeoGebra tú tienes que usar las condiciones. En GeoGebra, ¿cómo usarías? Dice, si condición entonces, si no, esa es la que tengo que usar. ¿Y cómo usarías? ¿Cómo va? ¿Cuál es tu condición acá? Mira, tu condición acá, por ejemplo, es si x es mayor que 5, mi función vale esto. ¿Cómo voy a usar? Mi función sería si condición. ¿Cuál es tu condición? X mayor a 5. ¿Qué le pasa si X es mayor que 5? ¿Qué dice? Ah, después le pones el entonces. Si X es mayor a 5, entonces, y en el entonces, ¿qué viene? La definición de la función. ¿Cuál es tu función? X cuadrado menos 1. Luego viene si no, y aquí tendría que poner, esto funciona bien cuando tienes solo dos condiciones, como acá nuevamente tengo una condición, tengo que volver a utilizar. ¿Qué tienes que volver a utilizar? El sí. Y nuevamente usas el sí condición, entonces si no. Ahora, ¿qué tienes? Si la X está entre menos 5 y menos 3, si la X está entre el menos 5 y el menos 3, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto valía la función? Entre menos 5 y menos 3, no, perdón, entre menos 5 y 3, la función valía, ay, me comí este, perdón, me comí este. Primero va este. Si la X está entre 3 y 5, ¿cuánto vale la función? La función vale menos 3, ¿no? Entre 3 y 5 la función vale menos 3. Y luego, ¿qué haces? Nuevamente usas el comando sí. Y ahí puedes ir poniendo todas las condiciones. Después, ¿qué pasa? Si la X está, yo no entiendo por qué aquí le he puesto dos puntitos. Está mal. Si la X está entre menos 5 y 3, ¿cuánto vale la función? La función ahí vale 3 menos 2x. Y aquí, fíjense algo. Y aquí, como hay varias condiciones, vuelvo a usar el sí. Y otra vez sí, condición, entonces sí no. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que vamos a hacer. A ver, yo se los voy a dejar ahí como para que lo miren en GeoGebra, pero ahorita vamos a anotar esto. ¿Qué vas a usar? Vas a usar el sí, condición, entonces sí no. Vamos a usar esta. Sí, condición, entonces sí no. Sí, la condición, ¿cuál es? X es mayor que 5, entonces, ¿cuál era la expresión? Aquí es X al cuadrado menos 1. La pena es que, ¿saben qué voy a hacer? Voy a confiar en lo que ustedes me digan, porque si voy saltando de pantalla en pantalla, no puedo hacer nada. Así que esto ya lo tienen. Sí. Menos 3 entre 3 y 5. 3 menos 2x, ya. Entonces voy a usar este sí, condición, entonces si no. Primero era si x es mayor que 5, la función es x al cuadrado. Espérame. Si la x es mayor que 5, la función es x al cuadrado
menos 1. Si no, y ahí vuelves a llamar al sí. Sí, paréntesis, condición, entonces si no. ¿Cuál era la otra? Si la X está entre 3 y 5 cerrado, ¿no? Sí. Sí, ¿Cómo pones? Menor o igual a 5. ¿Cuánto valía la función? Entre 3 y 5 valía menos 3, creo. menos 3, 5. Valía menos 3. ¿Sí? Y aquí estoy dentro de este paréntesis. Si no, vuelves aquí a llamar el sí. Sí, condición. Entonces, si no, la X está entre 3 y 5. Ahora la X está entre menos 5, menor o igual que X, Menor o igual a 3. menor o igual. Ya. Sí, menor o igual a 3. 3, ¿cuánto vale la función? 3x menos 2x. No, Ah, no, 3, 3 menos 2x. 3 menos 2X. Listo. Acá vuelves a usar el sí, nuevamente, lo vuelves a llamar. Sí, condición, entonces si no. Ya, siguiente. Creo que estaba entre menos 16 tercios, menor o igual a X, menor a menos 15 tercios, que sería menos 5. 5. ¿La función cuánto valía? Menos 15. Sí, menos 15. Ya, menos 15. Aquí tengo que ampliarle más. Si no, sí, nuevamente. Aquí estoy entre menos 16 tercios. Ahora tengo que estar entre menos 17 tercios. tercios, menor o igual a X, Menor a menos 16 tercios. menos 16 tercios. Ahí la función, ¿cuánto vale? Menos 16. Menos 16, ya, Sí, menos 16. ya. Aquí puedo seguir adelante, sí, si quieres. Te voy a poner uno más, ¿ya? Si la X está Menos 6. entre menos 6, Menor o igual x menor a menos 17 tercios. menos 17 tercios, La función es menos 17. menos 17, y podría yo seguir, pero ahí lo voy a dejar. Entonces, fíjense, menos 15 cuando esto pase. A ver, vamos a mirar cómo ha quedado el gráfico. Correcto. Miren, ahí lo voy a poner. En esta partecita es la parábola. X cuadrado menos 1. Entre 3 y 5, que es esta porción, la función vale menos 3. Entre menos 5 y 3 es una recta que empalma. Y después en estos intervalos chiquititos van siendo graditas. ¿Correcto? Ahora miraremos esto que he hecho con GeoGebra y lo que hemos hecho a pulso. ¿Y cómo la ven? Yo puedo hacerlo así. Es exactamente lo mismo. Ah, probablemente en GeoGebra se vea más bonito. Obviamente me lo está graficando el computador, me lo está haciendo escala, ya. Pero eso no implica en absoluto que esté mal. Ahora, yo puedo ponerle directo al GeoGebra. No, si no la defino, no la voy a poner. Hay algunas funciones en GeoGebra. Vamos a abrir aquí otra pestañita de GeoGebra. Hay algunas especiales que sí están definidas. Por ejemplo, el valor absoluto sí está. Valor absoluto de X, yo le pongo, por ejemplo, y sí está el valor absoluto. Pero, ¿cuál no está? Yo no sé si está la función signo de X. Hay que ver. Ah, sí, el signo está. La parte entera, no sé si la parte entera, parece que no es ent de entero. Esa no está. Entonces, ni modo, voy a tener que hacer nomás la parte entera. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros no tenemos definida nuestra función por intervalos, pues va a ser muy complicado poder encontrar el gráfico en GeoGebra.
¿Se entiende? Preguntas, por favor, pregunten. ¿No hay preguntas? Bueno, me alegra que no haya preguntas. Eso en cuanto a funciones especiales se refiere. ¿Ya? Bueno, el archivito y el gráfico yo se los voy a subir después. Sigamos adelante. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Paso aquí, parece que me falta una parte. Así, aquí estamos. A no olvidarlos. Cuando nosotros hablamos de funciones, ¿qué otro aspecto me interesa? Me interesa aprender a componerlas. ¿A qué nos referimos cuando queremos componer funciones? Un segundo. Cuando nosotros queremos componer funciones, yo tengo que tener dos funciones. Una función f que tiene su dominio y su rango definido, la voy a graficar acá. Y una función g que lo mismo tiene su dominio y su rango definido. Y resulta que, fíjense qué casualidad, el conjunto que corresponde al rango de f es el mismo que el dominio de g. O sea, lo que está pasando es que tú tienes tu función f que parte del dominio y llega a su rango y tienes tu función g que parte, oh, qué casualidad, parte exactamente del mismo conjunto y llega al rango de g. Entonces, es lo que les digo. Resulta que el rango de f coincide con el dominio de g. Si eso sucede, nosotros podemos generar una nueva función que vaya del dominio de f al rango de g. Esta nueva función se la va a leer f compuesta de g. ¿Ya? Esta función se lee f compuesta de g. Se lee al revés, por si acaso. O sea, como al revés. Vas a leer así para saber quién compuesta de quién lees en este sentido. F compuesta de g. Ahora, ¿cómo es f compuesta de g? Es una nueva función que partiendo de los elementos del dominio de f genera los elementos del rango de g. ¿Se entiende aquí gráficamente lo que se pretende? Y ¿podría explicar el gráfico? Claro que sí. Tú tienes tu función, vamos a hacerlo aparte mejor. Tú tienes una función f, digamos, que tiene su dominio y su rango. Esta es tu función f. Entonces tú sabes que el dominio te genera los valores de x. Ahí están los valores de x. Y aquí están los valores de y. Ahí. Listo. Ahora tienes otra función, otra diferente. Otra función g. Voy a poner ahí como que más achatadita. Con sus elementos del dominio y del rango. Y resulta que, oh, qué casualidad, que pasa que los elementos del rango de f y del dominio de g son los mismos. Ah, entonces lo voy a graficar como está aquí. Los elementos del rango de f y del dominio de g son idénticos, son igualitos. Entonces se vuelve en realidad un solo conjunto. Y ahí tendrías tu función g. Lo que estás buscando es una nueva función que partiendo de los elementos del dominio de f, llegue a los elementos del rango de g. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se va a leer esta función? Se lee f compuesta de g y se anota así g redondito f. Ahora sí, está mejor. Entonces, ¿qué necesitas para componer funciones? Pues necesitas dos funciones. A ver, veremos.
Tengo mi función f, que está dada por 3x menos 1 sobre x más 2. Tengo mi función g, que está dada por 2x sobre x cuadrado. Si yo quiero hacer esto, f compuesta de g, anoto así. No te olvides, se lee al revés. Lo anotas. F compuesta de g va a ser g redondito f de x. Y lo copias tal cual en el sentido que ves. Primero veo la g, luego veo la f y luego veo la x. Una vez que está así, reemplazas lo demás adentro. Reemplazas f de x. ¿Quién era f de x? Aquí está. F de x era 3x menos 1 sobre x más 2. Estoy reemplazando aquí. ¿Ven? Ahora, ¿cómo yo debo entender? En mi función g de x, cada vez que vea la x, ahora voy a poner todo este bochinche. En mi función g de x, cada vez que vea la x, voy a poner esto. ¿Dónde ves aquí la x? Veo aquí y veo aquí también. Entonces, ¿qué va a ser? Esto va a ser igual a 2x, dice. Va a ser 2 por todo este bochinche, dividido entre x cuadrado menos 1, dividido entre este bochinche al cuadrado menos 1. Listo. Haremos las operaciones que correspondan y ya está. Miren acá, el cuadrado se distribuye como un denominador x más 2 al cuadrado. Estamos sacando aquí como un denominador. Tengo esto y ¿qué notas? Ah, pues por extremos y medio x más 2 con uno de estos se simplifica. Por extremos y medios este x más 2 viene a multiplicar aquí arriba. Entonces yo tendría 2 por 3x menos 1 por x más 2. Sobre 3x menos 1 al cuadrado menos x más 2 al cuadrado. Ah, tengo diferencia de cuadrados. Primero suma 3x menos 1 más x más 2 y luego resta. 3x menos 1 menos x menos 2. ¿Qué ha pasado? Me queda 2 por 3x menos 1 por x más 2 por, aquí, ¿qué sería? Sería 4x más 1 y aquí 2x menos 3. Multiplicaré y me queda esto. Y ya está. ¿Qué significa? Que mi función f compuesta de g es todo esto. Ah, qué interesante. Entonces aquí lo anoto. F compuesta de g es todo esto. Estoy copiando. Sí. Recuerda el gráfico. Mira. Vamos a borrar esto que lo he garabateado. Y vamos a decir, recuerda el gráfico. Tú tenías tu función f, que era esta. Por ejemplo, me voy a dar aquí valores. Cuando la x vale 5, ¿qué pasa con la y para f? Cuando la x vale 5, ¿qué pasa con f? 3 por 5, 15, menos 1, 14. Abajo 5 más 2, 7, 14 entre 2, 14 entre 7, perdón, me da 2. Ah, qué interesante. En mi función f, cuando x vale 5, y vale 2. ¿Correcto? Correcto. Ahora trabajo en mi función g, que era esta expresión. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a dar a la x, mira, le vas a dar a la x el valor de 2. ¿Ok? Cuando x vale 2, ¿qué sería? 2 por 2, 4. Abajo tengo 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. Resultado, 4 tercios. Ahora, ¿qué debería suceder si es que he encontrado bien mi función f compuesta de g? Esta. Debería pasar que si yo parto de 5, debería llegar a 4 tercios, ¿correcto? Veamos si funciona. ¿Cuánto te salió f compuesta de g? Toda esta expresión, 6x cuadrado más 10x menos 4 sobre 8x cuadrado menos 10x menos 3. ¿Qué pasa si la x vale 5? Mira, a ver. Aquí lo vamos a poner. Es igual a 6 por 5 al cuadrado es 25 más 10 por 5 que es 50 menos 4. ¿Cuánto te daría esto? 6 por 25. 4 tercios sale ahí. Ya, pero haremos nomás. 6 por 25 es 150. 10 por 5 es 50 menos 4. Y esto me da 200 menos 4 sería 196. ¿Sobre quién? 8x cuadrado. 8 por 5 al cuadrado es 25. Menos 10x menos 10 por 5 menos 3. ¿Esto cuánto es? 8 por 25. 200. 200 menos 50 menos 3
Y esto sería 150. 150 menos 3 son 147. Listo. Ahora, si en esta fracción empiezo a sacar mitad, terceras, que es lo que toca, voy a llegar a este valor, que es 4 tercios. ¿Se dan cuenta? Partiendo de 5, he llegado a 4 tercios. Eso era lo que me interesaba para componer funciones. ¿Se dan cuenta? Sí, ingeniera. Inge, Listo. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí ustedes ven que estoy componiendo F compuesta de G. Estoy yendo del dominio de F al rango de G. ¿Ustedes creen que pensar en G compuesta de F sea diferente? De hecho, sí. ¿Qué pasaría con G compuesta de F? A ver, voy a hacer aquí mi esquema. Se supone que aquí hay una función, aquí hay otra función y que yo estoy generando una nueva función ahí que dice que es, ¿qué cosa? G compuesta de F. ¿Qué va a pasar? ¿Quién tendría que venir aquí? Aquí tendría que estar G y aquí tendría que estar F. No se olviden que se lee al revés. Lo que significa que en este caso tendría que partir de los elementos del dominio de G, llegar a los elementos del rango de G. Y estos deberían ser igual a los elementos del dominio de F para llegar por acá a los elementos del rango de F. ¿Se dan cuenta? Qué interesante que es otra cosa. Para acá lo que hago es partir de los elementos del dominio de G. Ay, mi teclado no anda bueno. Del dominio de G. Y llegar a los elementos del rango de F. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Ah, es otra cosa, estoy considerando otros conjuntos. Sí, por eso el resultado va a salir diferente. ¿Cómo yo hallaría G compuesta de F? Se anota así, tal cual lo que ves, F de G de X. Ahora, ¿qué vas a reemplazar? Lo demás adentrito. ¿Quién es G de X? ¿Quién era G de X? 2X, X cuadrado menos 1. ¿Y cómo lo leo? En mi función F, cada vez que vea X, ahora voy a anotar esto. ¿Cuál era mi función F? 3X, X más 2. Tendría que anotar en lugar de estas X. 3 por todo ese bochinche menos 1 sobre X más 2 decía. Todo ese bochinche más 2. Fíjense, aquí saco como un denominador. Acá va a pasar extremos, medios, lo que se vaya a simplificar, que se simplifique. Y tengo esta expresión. Y yo diría que al componer me ha dado este resultado. Si yo me fijo esta composición con esta composición de hace rato, totalmente diferente, ¿no? Es por eso que vamos a decir que la composición de funciones no es conmutativa. ¿Se entiende? Preguntas, por favor, pregunten. No ha salido lo mismo, por eso no es conmutativa. Listo. ¿Qué pasa ahora si yo quisiera asociar? Yo quiero componer tres funciones. Puedes asociar. Primero compón G con F y luego recién con H, o bien empezar componiendo H y G, no hay problema, y luego recién con F. Puedes hacer. Y esta que la vamos a ver más adelante, que se refiere, este simbolito menos se refiere a las funciones inversas. Lo vamos a ver, yo creo que, mañana ya no tenemos, pues con el feriado se nos perdió una clase. Yo creo que más adelante vamos a recuperar. Pero ¿qué es lo que dice? Te habla de las funciones inversas. Aquí lo que te dice es que si tú compones dos funciones y sacas su inversa, el resultado es la composición de las inversas, pero en el otro sentido. ¿De acuerdo? Esas tres propiedades son súper importantes.
No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Denme, Recording denme stopped. un segundito hasta que piensen en preguntas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sigamos adelante. Recording in progress. Ahora bien, ¿qué más me interesa de las funciones? Entender cuándo una función es inyectiva. Vamos a decir que una función es inyectiva o es una función uno a uno cuando todas las imágenes que genere la función sean diferentes entre sí, no haya funciones que generen imágenes iguales, ¿ya? ¿A qué nos referimos con imágenes? ¿Quiénes son las imágenes? Son los valores de Y. ¿Cómo lo voy a definir? F de X es inyectiva, sí, solo sí, para todo X1 y para todo X2. La función evaluada en X1 es igual a la función evaluada en X2. Es porque necesariamente X1 y X2 son iguales. ¿De qué te habla? Miren acá. Para cada valor de X, para este valor de X, se tiene este valor de Y. Para este valor de X, se tiene este valor de Y. Para este valor de X, se tiene este valor de Y. Las Y son todas diferentes. Esta es una función inyectiva. ¿Qué pasa en este caso? Para este valor de X, se tiene este valor de Y. ¿Correcto? Correcto. Pero, hey, ¿qué ha pasado? Que para este otro valor de X, se tiene exactamente el mismo valor de Y. ¿Se dan cuenta? Estos dos puntitos tienen el mismo valor en Y. Por lo tanto, ¿qué decimos? Esta función no es inyectiva. Se nota, ¿no? Aquí también hay valores en Y repetidos. Si hay valores en Y repetidos, la función no es inyectiva. Si no hay repetidos, la función es inyectiva. ¿Se dan cuenta? Gráficamente sí. ¿Cómo se analiza? Con esto. Vas a igualar f en x1 igual a f de x2. Si al igualar generas que x1 y x2 son iguales, tu función es inyectiva. Ahorita vamos a ver un ejemplo. No, no tengo aquí ejemplos simples. Vamos a ponerlos. Miren. Si mi función fuera, por así decirte, x más 2 es x menos 4. ¿Ya? Esa es mi función. No sé cómo es el gráfico. ¿Puedes hallarlo? Sí. Podríamos nosotros hallar este gráfico. Vamos a hacer una cosita mejor, para que no esté ahí tan feito molestando. Voy a generar otro archivo. Ya. Yo ya sé graficar funciones, por supuesto que sí. ¿Cuál es el gráfico de esta función? ¿Alguien me puede comentar algo? Sí, esta función tiene asíntota vertical. ¿Dónde? En 2. Y. ¿Mm? ¿Qué valor no puede tomar la X?
a 0. 4 tercios. ¿No? Porque 4 tercios por 3 me da 4 menos 4, 0. Se arruinó. Misma idea, despejo de aquí la X y encuentro Y es 1 tercio. Cuando X vale 0, ¿qué pasa? La Y vale menos 1 medio. Cuando X vale, no sé, menos 5 más 2, menos 3. Menos 15, menos 4, menos 19. Menos entre menos me va a dar más. Va a ser algo así. Ay, qué chueca. El gráfico de la función va a venir así, de tal manera que voy a tratar de tocar esta asíntota horizontal y a la vertical. Esto es 4 tercios. Cuando el X vale 5, digamos. 5 más 2, 7. 5 por 3, 15. Menos 4, 11. 7, 7 onceavos es 1 y fichitas. Ah, ok, el gráfico va a venir ahí. Ahí nomás, viendo el gráfico, ¿cómo ven? ¿La función es o no es inyectiva? ¿Hay valores en Y que se repitan o todas las Y son diferentes? Todas las Y son diferentes, sí. Muy bien. Yo podría decir que mi función es inyectiva, ¿cierto? ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a igualar la función evaluada en X1 a la función evaluada en X2. ¿Cómo sería la función en X1? Sería X1 más 2 sobre 3X1 menos 4. Esto supuestamente es igual a la función evaluada en X2. Que sería X2 más 2 sobre 3X2 menos 4. ¿Cómo voy a hacer? Voy a multiplicar en cruz. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar en cruz. ¿Por qué voy a multiplicar en cruz? Porque el objetivo es despejar X1. Bien. Esto que se venga acá. Pienso que podemos hacerlo directamente, ¿no ve? X1 por 3X2 va a ser 3X1 por X2. Ay. Menos 4 veces X1. Más 2 por 3 sería 6 veces X2 menos 8. Listo. ¿Qué es este resultado? El resultado de que esto haya pasado a multiplicar. Aquí hago lo mismo. Este pasa a multiplicar. ¿Qué te queda? Te quedará 3X1, X2, más 2 por 3, 6X1, menos 4X2 y menos 8. Listo. ¿Qué ha sucedido? A ver, fíjate, cuando tú igualas esto, ¿de qué te das cuenta? A ver, que se van algunas cosas. ¿Quiénes se van? Se va 3X1, X2 por aquí, 3X1, X2 por allá. Se va el menos 8 por acá y se va el menos 8 por acá. Tengo eso. Ahora, ¿qué más hago? Este 6X1 puede venirse aquí a restar. Sería menos 6X1.
Y el 6x2 se pasa al otro lado a restar también. Resultado que voy a tener. Voy a tener que menos 10x1 es igual a menos 10x2. ¿De dónde? ¿Qué ha sucedido? Ah, pues de dónde ha sucedido, divido entre menos 10, que x1 es igual a x2. Y era lo que me decía. Si partiendo de que f en x1 es igual a f en x2, llegas a que x1 y x2 son iguales, ¿qué puedo decir? Que la función había sido una función inyectiva, ¿verdad? Y eso se mira acá. Se mira por el tipo de gráfico en el cual notamos que no existen imágenes repetidas. ¿Estamos bien? Recording stopped. Ok. Nosotros podemos ver más propiedades de las funciones, pero lo vamos a ver la siguiente clase.